Fernando Carrera, qué gusto saludarte, representante de UNICEF en México, @UNICEF México. Platícanos esto de las nuevas paternidades. ¿Por dónde va el tema, Fernando? Queremos entender muy bien qué es esto. Bueno, mira, nuevas paternidades es realmente un término para decir paternidad responsable. O sea, el hecho de que los hombres asuman como parte de su responsabilidad el cuidado de los niñas y niños. Y le llamamos nuevas paternidades porque eso no ha sido el patrón anterior. Pero debe ser el patrón natural. La verdad es que hay tantos beneficios para los hombres como para los niños y niñas de que participen activamente en la paternidad. Entonces, le llamamos nuevas paternidades, pero realmente queremos decir paternidad responsable, paternidad que asume plenamente su responsabilidad en el cuidado y en el crecimiento y desarrollo de niños y niñas. Fernando, ¿de dónde viene o quién avala? ¿Es UNICEF, ONU Mujeres? ¿Quién avala este término nuevas paternidades? Porque suena como que me parece confuso. A ver, explícanos, por favor. Bueno, tal vez no sea muy confuso una vez que lo conversamos, pero el sentido básico que tiene es dejar en claro que hay una nueva forma de ver la paternidad y que es importante que todos la asumamos de esa manera. Y bueno, viene de una discusión global sobre la equidad de género en primer lugar, sobre la igualdad de responsabilidades de hombres y mujeres en el cuidado de los niños y niñas y en el cuidado del hogar en general, ¿no? Entonces no es un término, digamos, inventado, es un término que ha surgido de un consenso muy amplio de la igualdad de género como principio. Y yo te diría que tiene un antecedente de por lo menos 3 décadas, si no más. Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México. Para avanzar, dirías, hacia la igualdad de género, ¿es necesario promover un modelo de corresponsabilidad en la crianza? Sí, buenos días Fernanda y Fernando, y es un gusto enorme Ah, compartir pues este de veras espacio. los tocayos. Sí, es Los cierto. tocayos. Sí, sí. Por eso la Fernanda, saludé al Presente. principio de tocaya. me encanta. Bueno, en primer lugar decir que efectivamente, como bien decía Fernando, lo que estamos trabajando conjuntamente entre ONU Mujeres y UNICEF es promover nuevas formas de masculinidad, nuevas masculinidades que permitan que los hombres se involucren en las tareas de la sociedad en general y del hogar en particular de una forma más corresponsable. Y es por ello que pues en el contexto del Día del Padre lanzamos esta campaña de más paternidades presentes, donde lo que buscamos, como decía Fernando, es paternidades que sean presentes en la vida de los niños y de las niñas, en la vida del hogar, y que generen un modelo nuevo de masculinidad. Y en ese sentido, en torno a tu pregunta, pues definitivamente la evidencia nos indica que cuando hay mayor corresponsabilidad en los cuidados del hogar, y concretamente en los cuidados de los niños y de las niñas, hay un cambio en la dinámica de los hogares. Son hogares donde hay roles más equitativos entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, pero también tiene un efecto directo en el propio proceso educativo. Y la evidencia que tenemos nos indica que un niño o niña que crece en una familia con mayor corresponsabilidad son niños que sus horizontes sobre lo que quieren ser de grandes se amplían. También genera un mayor nivel de salud y de educación en los niños y niñas porque los papás y las mamás están involucrados en su proceso educativo, en su proceso de cuidado de salud, en su proceso de alimentación, de vestido. Y a partir de allí, pues lo que sí se genera es un propio cambio en la salud mental del papá, porque pues eso permite que la persona pueda tener un mayor desarrollo en su función como padre en este sentido. Así que, bueno, para responder a tu pregunta, Fernanda, sí, un mayor nivel de corresponsabilidad de los papás, de los hombres, genera un mayor beneficio para la familia, para los niños y niñas y para el papá y la mamá en definitiva. Así que por eso impulsamos estas paternidades presentes. A ver, en México, un papá, por ejemplo, cuántas horas dedica a la semana a los hijos y cuántas horas dedica una mamá a los hijos? ¿Quién tiene el dato, Fernando?
Te lo puedo dar, pero también Belén lo tiene, por supuesto. Sí, bueno, aquí hay dos datos que me gustaría muchísimo señalar. Un dato nos indica que a nivel de México, los padres se dedican, solo el 1.6% de los padres se dedican completamente al trabajo doméstico. Y esto implica que hay, pues, menos de un 2% de los hombres hacen esta tarea. A nivel global, para que nos hagamos una idea, Espérame, perdón. Ahorita explícame qué es trabajo doméstico. O sea, ¿qué se le considera? ¿Que lava platos, plancha, barre y cuida niños? ¿O solo cuida niños? ¿O solo plancha y barre? ¿Qué es eso? Son todas esas tareas, Fernanda. Es Ándale. el cuidado del hogar, o sea, desde cuidar la casa, ¿Uno punto seis por ciento de los hombres que tienen hijos? Así es, se dedican completamente a esta tarea. No manches. Completamente, es decir, sin dedicarse a otras funciones, como las mujeres hacen en su mayoría, que es que se dedican a los trabajos del hogar. Bueno, no, perdóname, señoras, esto es para ustedes, con razón. O sea, ¿de qué nos sorprendemos ante su ausencia? Pues con razón. Exacto. O sea, 1.6% no puede ser. Es hombre y medio. Y en ese sentido, para que lo dividamos en el número de horas que tú preguntabas, pues justamente los hombres, incluyendo los padres, dedican a la semana 11.5 horas al cuidado de niños y niñas, 11.5. Las mujeres destinan 24.1 horas a la semana a estos cuidados de niños. Es decir, las mujeres dedican más de doble del tiempo que los hombres al cuidado de niños y niñas. Y este dato es muy revelador de la gran desproporción que hay, como decías, Fernanda, en la distribución de las tareas de cuidado de niños y niñas en el país. Guau. Ahora sí me dejaron con la boca abierta. A ver, estás diciendo que de 100, si lo quiero entender, de 100, solo 1.6 se dedica al hogar, a las tareas domésticas, a cuidar a los niños, a ayudar a su pareja si es que hay mamá, o sea, si es que no se quedó viudo. Sí, solo el 1.6% de los papás se dedica completamente a esas tareas. O sea, si yo hubiera sabido este porcentaje hace algunos años, me habría preocupado menos, caray, porque de verdad que las ausencias son brutales. Pero fíjate a nivel global, Fernanda, que el dato global que tenemos nos indica que solo el 6% de los hombres, incluyendo a los padres, que no participan en el mercado laboral es porque se dedican a los cuidados del hogar. Y esto se compara con un 42% de las mujeres a nivel global. Wow. Entonces bueno, estamos por acá, andamos un poco chuecos, ¿no? Sí, definitivamente es uno de los temas donde tenemos que avanzar. Por eso Fernando comentaba al principio, ¿de qué hablamos por maternidad, por paternidades presentes, por masculinidades positivas? Pues justamente ese cambio de roles, ¿no? Que es un beneficio también para los padres, además de para toda la sociedad. A ver, preguntas. No, muchísimas. Voy a tener que ir en un momentito a anuncios QTF, pero a ver, una que por lo menos salga. ¿Cómo ha influido en la relación de los padres con sus hijos esta campaña? Yo no creo que haya influido todavía. Yo creo que hay que darle mucho para adelante. Sí, o sea, definitivamente esta campaña hay que contextualizar que nosotros la lanzamos en el marco del Día del Padre el 19 de junio en espacios públicos, Fernanda. Lo que hicimos fue de la mano de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ONU Mujeres y UNICEF y el Instituto de Machos a Hombres. Lo que hicimos fue poner una serie de pancartas en el espacio público, sobre todo de la ciclovía que va por la calle Reforma. Y allí poníamos estos datos en verdad, Fernando, en grandes titulares, en grandes pancartas, donde decíamos, bueno, por ejemplo, un mensaje: en México los hombres solo tienen 5 días de licencia de paternidad, y otro tipo de datos. Y allí lo que hacíamos era exponer esta información a los ciclistas, a los papás, a las mamás, a los jóvenes,
y a partir de allí, pues ellos se detenían, generaban una reflexión y pues lo que buscamos con eso es generar un impacto en el rol que juegan. Belén Sanz, representante de ONU Mujeres, @ONU Mujeres, y Fernando Carrera, representante de UNICEF en México, que es @UNICEF México. Estábamos en el tema que me parece interesantísimo. En resumen, los papás dedican 11.5 horas semanales al cuidado de niñas y niños y las mamás 24.1 hora a la semana. Es decir, más del doble de tiempo. Ustedes lanzan el Día del Padre una campaña que empiezan a lanzar gráficamente en una vía tan importante en la Ciudad de México como Reforma. Y luego pues pasan, ya hoy están explicando este tema sobre nuevas paternidades y espero que llegue a todos los estados de la República Mexicana a través de ¿Qué tal, Fernanda? Y que se implemente en cada uno de los estados de la República, porque las cifras que dan es impactante. O sea, las mujeres, con razón la cifra de cada 10 hogares mexicanos, 6 son mantenidos con o sin hombre por mujeres. Eso implica, yo puedo hablar por mí, ¿eh? Es una ardua tarea, ardua tarea crecer a los hijos sola, ardua, no es menor. Y como yo, somos cientos de miles de mexicanas. Te escuchamos, Belén. Sí, bueno, Fernanda, solo quería en ese sentido señalar que efectivamente la campaña que nosotros lanzamos buscó hacer visible este tema, empezar por hacer visible las ausencias que viven millones de hogares de paternidades presentes, responsables, y en ese sentido, pues se expuso a más de 300,000 personas a estos mensajes como una primera etapa de generar conciencia del problema, de hacerlo visible. Efectivamente, como bien dices, lo que nos gustaría es seguir trabajando en este tema. Trabajamos tanto UNICEF como Mujeres en promover masculinidades positivas, justamente para que se pueda generar un cambio de comportamiento. Pero esto requiere de medidas a medio y largo plazo, entre otras en la lógica de cambiar las normas socioculturales que nos hacen pensar que los papás tienen que estar ausentes y las mamás presentes, los papás en proveer de los recursos económicos y las mamás en el cuidado. Ese cambio de roles es muy importante y es parte de nuestro trabajo conjunto, pero también hay que hacer cambios en políticas públicas, Fernanda, y allí gran parte de nuestro impulso es, por un lado, que se pueda avanzar en el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados para que el Estado, el sector privado y la sociedad nos corresponsabilicemos en el cuidado de niños y niñas y no se atribuya esa tarea solo a las mamás. Y por otra parte, hay que hacer cambios en políticas laborales para que los padres tengan mayores derechos en el derecho a la paternidad, para que los 5 días que hoy establece la legislación mexicana se usen, porque hay muchos papás que no usan estos poquitos días que están destinados a ello. Y desde luego, y con Fernando hemos hablado mucho de esto, y él seguramente querrá hablar al respecto, de que las empresas cambien sus políticas internas y generen una mayor equidad y oportunidades para que las mujeres y hombres que trabajan en las empresas puedan tener los mismos derechos y obligaciones en materia de cuidados de la infancia. Fernando, vaya, qué campañas se aventaron, ¿eh? Felicidades. Yo no entendía, y te lo dije en un principio, a ver, no, es que se me hace hasta raro el nombre, nuevas paternidades, con este tema de los lenguajes y de la inclusión y de como que se puede entender de otra manera. ¿Cómo dirías, ahora que lo voy armando junto con ustedes y el público más inteligente de la radio y la televisión en México, es uno de los temas más importantes en este país? Sin duda alguna, la presencia de los papás en la vida de sus hijos. Totalmente, ¿no? Mira, es 100% lo que acabas de decir y complementando lo que ha mencionado Belén con mucha claridad. Es un tema de cambio también de políticas y de prácticas laborales. Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces hay un tema cultural, obviamente,
que los hombres asuman con mayor claridad su responsabilidad en el cuidado de niños y niñas y el cuidado del hogar en general, ¿no? Las responsabilidades que tenemos en el marco del hogar. Pero por otro lado necesitamos cambios de políticas. Y permíteme ahí, digamos, complementar dos ideas que planteó Belén. Por un lado, lo que adelantaba el tema de las empresas y la responsabilidad de las empresas en este tema. Si tú tomas en este momento un avión, tengo que entendido que en varias aerolíneas, pero sin duda alguna en Aeroméxico, que la he tomado recientemente, mirarás una campaña de la compañía Volvo, hablando de la responsabilidad de los padres y de cómo ellos están comprometidos con eso. Bueno, te quiero contar que aquí en México hay empresas que están empezando a implementar políticas que permiten a los trabajadores hombres asumir mayor responsabilidad. Pero necesitamos que esto sea un tema generalizado, que todas las empresas tengan prácticas que pasan por centros de cuidado diario, estimular la paternidad y el tiempo libre con niños y niñas, eso es muy importante, y que comprendan que el bienestar de la familia es importante no solo para las mujeres, también para los hombres. Y eso es esencial que tengamos claridad de esa noción de equidad. Ahora, Fer, pero a ver, más allá de la empresa que te da oportunidad de un trabajo, ¿ellos lo entienden como hombre, como papá? Eso es algo interesante, porque lo que estás tratando ahí, lo que estás lidiando, es ya no solo el empresario como agente económico, Exacto, si no lo entienden sino como ellos. agente social, como persona, incluso como individuo, ¿no? Y es muy importante lo que acabas de mencionar, porque muchísimas empresas siguen siendo lideradas por hombres y no por mujeres. Y es muy importante que sepamos que esos hombres que lideran empresas entiendan que eso que van a hacer en su empresa es también algo que tiene que ver con su propia práctica como ser humano y como hombre, asumiendo una nueva forma de masculinidad. Y te digo un elemento complementario a eso, que es el tema de la responsabilidad de los gobiernos locales. Y esto es muy importante porque Belén comentaba el tema de un sistema de cuidados y la necesidad de tener un sistema de cuidados. Bueno, a los niños no se les cuida en la capital del estado ni en la capital federal, se les cuida en su comunidad. Y eso, por eso es muy importante el involucramiento de las autoridades locales en este tipo de esfuerzos. Y entonces, en un esfuerzo conjunto, empresas y gobiernos locales, podemos implementar las posibilidades de cuidado para los niños y niñas y de corresponsabilidad de hombres y mujeres. Entonces, no es una campaña para lanzar únicamente en el sentido general para toda la República, sino para hablar de la responsabilidad de los gobiernos estatales, municipales y a nivel comunitario, las diferentes autoridades que existen en las comunidades. Por eso quisiera trascender no solamente del tema federal y llevarlo también al tema de las autoridades y las entidades federativas que son esenciales que se involucren en esto. Entonces tenemos dos actores, empresas por un lado y por otro lado gobiernos locales y gobiernos estatales para que se involucren en este esfuerzo. Wow. Ahora, ¿cómo le hacemos con la religión? ¿Cómo le hacemos con los esquemas? ¿Cómo le hacemos con los prototipos, con los estereotipos? ¿Cómo le hacemos con eso? ¿Cómo le hacemos con, pues esto que el hombre es para allá y la mujer es para acá y que a mí me tocan mis hijos y mi casa y que si yo me quedo con ellos resulto ser una bruja y si él no está, pues resulta que él no es un irresponsable, ¿no? ¿Cómo le hacemos con eso? A mí me parece muy bueno que menciones el tema de comunidades de fe en general, iglesias, puedes llamarle, ¿no? Porque a mí me parece que hay una enorme responsabilidad de las comunidades de fe en estos temas. Creo que tenemos que involucrar mucho más a las comunidades de fe en la noción de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de los niños y niñas. Y tenemos que también involucrar a las comunidades de fe en una noción mucho más amplia, mucho más clara de que no hay ninguna determinación religiosa de los roles de género, que podemos tener corresponsabilidad de hombres y mujeres en este sentido. Y yo creo que ha sido más una tradición cultural amarrada en la noción de la superioridad de los hombres sobre las mujeres, lo que llamamos a nivel más técnico la sociedad patriarcal. El tener esa noción patriarcal es lo que ha influenciado en muchas comunidades de fe. Pero creo que podemos tener comunidades de fe que sin ninguna confusión, sin contradecir sus visiones religiosas, aboguen por la igualdad y la responsabilidad conjunta de hombres y mujeres en el cuidado de niños y niñas.
Eso es esencial. Entonces, un mensaje desde las comunidades de fe sería muy bienvenido en este sentido. Pues yo los felicito. Los invito nuevamente aquí a ¿qué tal Fernanda? Fernando Carrera, Belén Sanz, porque no saben la cantidad de preguntas que quedaron en el tintero. Hombre, que cómo se rompe ese esquema cultural, que qué papel juega hoy el feminismo en las paternidades, porque también el feminismo es una cosa recalcitrante, es como esto de los machos a los hombres, ¿eh? O sea, es de verdad. Yo he oído unas feministas que digo, ¡ay! Dios guarde la hora de estas señoras. ¡Qué barbaridad! Abajo los hombres, cástrenlos, no sirven para nada. No, 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 no. Aguas con los extremos, aguas. Es bien delicado eso también. ¿De qué forma las paternidades se modifican con los matrimonios del mismo sexo? En fin, los invito nuevamente, ¿les parece? Sí, claro. Con mucho gusto, muy contentos. Muy contentos de acompañar. Yo quería compartir dos reflexiones finales. Por un lado... Déjame ir a anuncios, QTF, y vuelvo contigo. Vale. Pero no, más adelante, porque tengo... A ver, más adelante. Más adelante, sí, para esa reflexión. O la guardamos para cuando regresen. Sí, Belén, no nos da tiempo. Estamos así, como ese efecto especial.